Dicen que hay mujeres que llevan toda una vida construyéndose a pulso, moldeando talento, disciplina y una dignidad que no se quiebra ni con los huracanes más feroces. Mujeres que han aprendido a callar cuando conviene, a observar cuando hace falta y a responder solo cuando la injusticia se vuelve demasiado ruidosa. Pero también hay un punto, un instante exacto, en el que la paciencia se rompe y la mujer tranquila deja de serlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Shakira aquella noche en Uruguay, horas después de uno de los conciertos más intensos y emocionantes de su gira. Un comentario, aparentemente pequeño, terminó siendo la chispa que encendió una reacción que nadie vio venir, mucho menos la persona que lo provocó, Clara Chía, la joven que ya había estado en el ojo del huracán que destrozó una relación de más de una década y que, al parecer, no sabía, o no le importó, que había una línea que jamás debió cruzar. La historia empezó como empiezan los chismes que luego se vuelven tormentas, en un murmullo, en un susurro, en un comentario que parecía exageración de redes sociales hasta que comenzaron a llegar mensajes de distintas fuentes. Gente cercana, amigos de amigos, personas que estuvieron presentes en conversaciones privadas y que coincidían palabra por palabra. Clara se había burlado del estado físico de Shakira tras ver las imágenes de su concierto en Uruguay. No habló de música, no mencionó la puesta en escena, no dijo una palabra sobre el éxito de la gira. No. Se enfocó en lo único que jamás debió tocar, el cuerpo de otra mujer. Y no de cualquier mujer, sino de una que lleva más de 30 años dejando la piel para llenar estadios en todos los rincones del mundo. Todo habría comenzado en un círculo muy reducido en Barcelona, una reunión casual entre conocidos donde, según los presentes, Clara soltó un comentario que dejó el ambiente helado. Que si Shakira ya no baila igual, que si se nota cansada, que si parece que hace los conciertos solo por dinero. Una frase que pretendía ser graciosa pero que traía debajo una sombra de envidia, esa sombra que solo aparece cuando alguien joven se compara con alguien que ya ganó todas las batallas que la otra apenas empieza a imaginar. Lo peor no fue el comentario impulsivo, sino lo que vino después, porque según varias fuentes españolas, Clara no se quedó solo con la broma privada. Como queriendo hacer un golpe silencioso pero certero, habría publicado en un perfil secundario una comparación cruel. Una foto de Shakira cuando tenía poco más de 20 años al lado de una imagen reciente de su show en Uruguay, acompañada de una frase tan aparentemente inocente como venenosa: el tiempo pasa para todos. Ese para todos era un dardo disfrazado de obviedad. Y aunque lo compartió desde una cuenta que usa solo con sus amistades más cercanas, en este mundo donde nada se queda oculto, mucho menos cuando se trata de una figura tan expuesta, la publicación se filtró en cuestión de minutos. Capturas de pantalla, pantallazos reenviados, grupos de fans, notificaciones corriendo como pólvora. Basta un solo seguidor fiel para que algo así llegue al destino menos conveniente, y así ocurrió. Alguien tomó la captura y la envió directamente a un miembro del equipo de producción de Shakira. Y en menos de lo que dura una respiración, la foto estaba en manos de la cantante. Imagínala entrando al camerino, todavía con el calor del escenario pegado a la piel, rodeada de música, flores, abrazos y felicitaciones. Imagínala respirando esa mezcla de cansancio y euforia que solo sienten los artistas después de entregar el alma. Y luego, imagínala viendo en la pantalla de su teléfono ese comentario, esa comparación, ese veneno disfrazado de chiste. Dicen quienes estaban cerca que lo primero fue silencio. No gritó, no explotó, no hizo un drama. Cuando Shakira calla así, es porque su mente ya empezó a trabajar. Y cuando ella piensa, no es para evitar la confrontación, es para decidir cómo actuar. Esta vez no quería una canción llena de indirectas, ni un mensaje críptico, ni un gesto simbólico. Esta vez quería algo más sólido, más definitivo, más justo. Y por eso tomó una decisión que dejó a todos desconcertados, empezando por su propio equipo legal. No llamó a sus abogados habituales, no buscó a su manager, no pidió reuniones. Tomó el teléfono y marcó un número que llevaba años sin aparecer en su registro, el número de Antonio de la Rúa. Sí, él. El hombre que estuvo a su lado más de una década, su compañero, su socio, su mano derecha. El mismo con quien terminó envuelta en un caos de demandas y heridas que tardaron años en cerrarse. El mismo que, aun con todo ese pasado, jamás habló mal de ella y siempre guardó una discreción casi romántica. Ese fue al que decidió acudir. La llamada, según quienes conocen fragmentos de lo ocurrido, fue corta pero intensa. Shakira relató todo, los comentarios privados, la publicación comparativa, la intención evidente de humillarla y el cansancio acumulado de 3 años de ataques disfrazados de humor barato. Antonio no titubeó. Le dijo, con la firmeza de alguien que conoce muy bien su historia: esta vez no lo vas a dejar pasar. Y fue ahí, en ese punto exacto, donde la historia dio un giro inesperado que nadie vio venir. Un giro que, te lo prometo,
Apenas empieza, y lo que viene te va a dejar sin aire. Porque justo después de esa llamada, cuando Shakira colgó el teléfono y dejó que el silencio del camerino la envolviera, algo en ella cambió de lugar. No era enojo, no era impulso, no era rabia ciega. Era determinación. Esa determinación fría y serena que nace cuando una mujer está cansada de aguantar golpes que no se merece. Y la transición fue tan natural que quienes estaban allí la notaron sin necesidad de palabras. Shakira ya no estaba procesando el golpe, estaba planificando la respuesta. Lo curioso es que, mientras ella comenzaba a mover piezas desde Uruguay, en Barcelona la situación se le escapaba de las manos a Clara. Su círculo más cercano intentaba convencerla de que borrara la publicación del perfil secundario, pero ya era demasiado tarde. Las capturas habían atravesado continentes. Grupos de fans en Latinoamérica estaban indignados. Algunos programas de espectáculos comenzaron a comentar la comparación, preguntándose si era real. Y en cuanto un periodista español contactó a alguien del entorno de Piqué para confirmar la historia, la bola de nieve empezó a rodar con fuerza. Dicen que Piqué se enteró por un mensaje directo de alguien de su propio equipo de comunicación. Su reacción fue menos escandalosa de lo que muchos imaginarían. Nada de gritos, nada de defender a nadie. Solo agotamiento. Estaba cansado de que cualquier gesto, cualquier frase, cualquier movimiento suyo o de quienes lo rodean se convierta en escándalo internacional. Estoy harto de esto, habría dicho, según una fuente cercana. Pero su cansancio no iba a detener el huracán que ya estaba formándose. Mientras tanto, Shakira convocó a parte de su equipo en Uruguay para evaluar formalmente la situación. No se trataba de decidir si reaccionar o no, porque esa decisión ya estaba tomada desde el momento en que vio la publicación comparativa. Lo que discutieron esa noche fue cómo, cuándo y bajo qué jurisdicción iniciar la acción legal que Antonio ya estaba preparando desde Argentina. Y aquí es donde las cosas se vuelven todavía más interesantes, porque aunque Shakira cuenta con abogados en Miami, en España y en Estados Unidos, esta vez quiso que fuera Antonio quien guiará el proceso. No por nostalgia, ni por romanticismo, sino porque él conoce su historia, su sensibilidad, su forma de pensar y su manera de reaccionar ante la injusticia. Antonio, por su parte, habría recibido la llamada con una mezcla de sorpresa y responsabilidad. Durante años mantuvieron contacto de manera ocasional, con una prudencia que muchos interpretaron como respeto mutuo. Y ahora, de pronto, él volvía a tener un rol crucial en la vida de Shakira. Por eso se movió rápido. Habló con especialistas en derecho de imagen, revisó antecedentes de casos similares en España y Argentina, y armó un primer borrador del reclamo por daños y perjuicios. Lo más delicado no era la parte económica, sino la solicitud explícita de que Clara quedara legalmente prohibida de volver a mencionar, insinuar o publicar cualquier contenido relacionado con Shakira. Mientras todo eso ocurría en segundo plano, Uruguay seguía recibiendo a la cantante con un cariño que la sorprendió incluso a ella. En Colombia, las redes servían con mensajes de apoyo. En México, cientos de mujeres compartían publicaciones defendiendo a Shakira y condenando las burlas hacia el cuerpo de otra mujer. En Argentina, el apellido de la Rúa volvió a sonar en los programas de espectáculo, como si el tiempo hubiera dado la vuelta completa y la historia buscara cerrar un ciclo pendiente. Y, aún así, Shakira seguía siendo Shakira. Seguía preparándose para su siguiente concierto como una atleta, rutina vocal, fisioterapia, estiramientos, la disciplina que pocos ven y que hace que cada presentación parezca fácil cuando en realidad le exige más que nunca. La burla de Clara no tocó solo su ego, tocó el sacrificio silencioso detrás de cada noche de escenario. Por eso, cuando el comentario insinuó que ya no es la misma, no fue solo una comparación injusta. Fue una puñalada a su esfuerzo diario, a la fortaleza física y emocional que le toma mantenerse en forma mientras lidia con mudanzas, juicios fiscales, la salud de su padre y el peso de una ruptura pública. En esos días Shakira estaba especialmente vulnerable por el desgaste acumulado, pero justamente por eso la ofensa dolió más. No la derribó, la despertó. Durante su ritual previo al concierto, ese momento de silencio que siempre toma antes de salir al escenario, no pensó en sus hijos ni en su padre, como suele hacerlo. Pensó en todas esas mujeres mayores de 40 o 50 que siguen llenando estadios con ella, las que han vivido su música desde los pies descalzos hasta el renacimiento de su carrera. Pensó en la injusticia de que, en pleno 2025, otra mujer se atreva a burlarse del cuerpo de una colega solo porque el tiempo avanza. Y esa reflexión encendió algo en ella. Cuando salió al escenario aquella noche, Uruguay lo sintió. Cantó con una intensidad que vibraba diferente, bailó con una entrega feroz, habló con una emoción casi eléctrica. Los fans no sabían qué estaba ocurriendo tras bambalinas,
pero reconocieron el brillo especial, ese fuego nuevo que estaban haciendo. Justo después del concierto, una periodista uruguaya que tuvo acceso al backstage comentó que Shakira estaba radiante, como si hubiese tomado una decisión que la aliviaba en el alma. Y lo cierto es que era así. Presentar una demanda no era venganza, era supervivencia emocional. Era dibujar una frontera clara. Era recordarle al mundo, y a sí misma, que incluso las artistas más queridas tienen un límite. Lo que nadie imaginaba es que, mientras Shakira respiraba esa mezcla de serenidad y fuerza, en Barcelona la preocupación de Clara comenzaba a convertirse en miedo silencioso. Porque cuando el problema deja de ser un chisme y se convierte en un proceso legal internacional, el silencio ya no es una pose. Es la confirmación de que algo grave está por venir. Y créeme, lo que venía apenas estaba empezando. Porque mientras en Uruguay la energía crecía alrededor de Shakira, en Barcelona la tensión se hacía casi palpable. La filtración de la publicación ya había explotado en redes. Los programas de espectáculos habían empezado a hacer llamadas para verificar la autenticidad de las capturas, y los seguidores de la cantante se movilizaban como si defendieran a una hermana mayor. En medio de ese torbellino, Clara entró en una especie de pánico silencioso. No gritaba, no lloraba, no buscaba atención. Solo revisaba su teléfono una y otra vez, intentando medir el alcance real del error que había cometido. Para muchos pudo haber sido un chiste desafortunado. Para ella, se estaba convirtiendo en el peor movimiento de su vida pública. Algunos amigos intentaban justificarse diciendo que su comentario no era malintencionado, que simplemente se había dejado llevar por la confianza del momento. Otros, más francos, le insistían en que borrara la publicación del perfil secundario antes de que llegara más lejos. Pero era inútil. La imagen ya estaba circulando en grupos de WhatsApp de fans en Colombia, en Telegram de seguidores en México, en páginas de Facebook de Argentina, y en cuanto llegó a oídos de un miembro del equipo de producción del tour, el daño quedó sellado. Mientras tanto, en Montevideo, Shakira se preparaba para otro concierto y entre los preparativos usuales, algo distinto ocurrió ese día. Un miembro de su equipo legal llegó al recinto con documentos importantes. Eran los primeros papeles preparados por Antonio, borradores que requerían su firma para activar los movimientos iniciales del proceso. La cantante los revisó con calma, respiró profundamente y firmó sin dudar. Quienes estuvieron presentes aseguran que en ese instante murmuró una frase que dejó a todos fríos: una mujer no toca a otra por su cuerpo. Nunca más. Esa convicción firme y tranquila bastó para que su equipo entendiera que no había marcha atrás. Y aún con esa carga encima, Shakira salió al escenario con una fuerza arrolladora. Entre canción y canción habló del paso del tiempo, del respeto, de la experiencia y de la dignidad. No mencionó nombres, no lanzó indirectas evidentes, no necesitó hacerlo. Basta una frase para que un público atento entienda de qué va el mensaje: la dignidad no se negocia. El estadio estalló en aplausos, las luces se elevaron, y de algún modo, parecía que 2 décadas de evolución artística y personal se condensaban en esa sola noche. En España, mientras tanto, los rumores se hacían cada vez más fuertes. Algunos periodistas recibieron información de fuentes confiables que aseguraban que Shakira estaba dispuesta a iniciar acciones legales contra Clara Chía. No tenían todos los detalles, pero había un nombre que empezaba a circular como responsable de la estrategia: Antonio de la Rúa. Y con eso, la prensa hizo lo que mejor sabe: explotar la nostalgia. De pronto los titulares no hablaban únicamente del conflicto actual, sino del inesperado reencuentro profesional entre Shakira y el hombre que alguna vez fue su pareja más influyente. Programas argentinos desempolvaron imágenes de la época en que recorrían juntos Buenos Aires, y el público latino recordó aquellos años dorados en que la pareja era casi una institución. Pero mientras ese eco del pasado resonaba en los medios, Clara enfrentaba el silencio más incómodo de su vida. No publicó nada durante días. No salió a eventos, no subió historias, no reaccionó en redes. El silencio dejó de ser una estrategia de elegancia y se convirtió en un reflejo del miedo real que tenía ante una demanda que, según algunos expertos, podía afectarla de manera significativa. Porque a diferencia de Shakira, que sostiene una carrera robusta de más de 3 décadas, Clara está apenas empezando a navegar la vida pública. Y esa diferencia económica y emocional pesaba como una losa en su conciencia. En Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, todas partes, el apoyo hacia Shakira crecía como un incendio espontáneo. Las mujeres mayores, las que crecieron con la Shakira de ¿Dónde están los ladrones?, o Pies descalzos, fueron las primeras en marcar la pauta: una mujer no ataca a otra por su físico, repetían en miles de comentarios.
Lo decían con una autoridad que solo da la experiencia, como si defendieran no solo al artista, sino a todas las mujeres que han soportado juicios injustos sobre sus cuerpos a lo largo de la vida. Ese respaldo masivo terminó de sellar la decisión de Shakira. No se trataba de dinero, ni de venganza, ni de exponer a nadie públicamente. Era un acto de respeto a sí misma. Y ese sentimiento la acompañó cuando llegó a Montevideo para su siguiente presentación. Allí la esperaban fans con carteles que parecían escritos desde el corazón: Shakira, estamos contigo, eres una reina, que nadie apague tu brillo. Pero hubo un momento particular que se volvió viral sin querer. Una mujer uruguaya, de unos 50 años, levantó un cartel y cuando la artista pasó frente a ella, dijo en voz alta: mi hija, tú no estás vieja, lo que estás es triunfando. Y Shakira, que siempre ha tenido una sensibilidad especial para ese tipo de gestos, levantó la mirada y sonrió de una manera que decía más que 1000 discursos. Durante la prueba de sonido, alguien del equipo se acercó para mostrarle la avalancha de mensajes que seguían llegando desde distintos rincones del continente. Shakira los leyó en silencio. Y según quienes estaban allí, se le humedecieron los ojos, no por tristeza, sino por esa mezcla de alivio y orgullo que sienten las personas cuando descubren que no están solas en medio de una batalla emocional. Mientras tanto, muy lejos de ese cariño espontáneo, Barcelona era un hervidero de rumores. Testigos aseguraban haber visto a Clara en un bar frecuentado por ella, conversando en voz baja con una amiga, inquieta, revisando su teléfono una y otra vez. No se sabía si había recibido alguna advertencia directa del entorno de Shakira o si simplemente veía el caos digital ardiendo frente a ella. Lo único claro era que por primera vez desde que se hizo pública su relación con Piqué, Clara parecía realmente vulnerable. Y ese contraste, la seguridad renovada de Shakira y la inquietud creciente de Clara, marcaba un punto de inflexión. Porque cuando una mujer como Shakira, después de años de ataques y comparaciones injustas, dice basta, el mundo escucha. Y la historia, ahí, apenas estaba tomando velocidad. Porque justo cuando parecía que la tormenta había alcanzado su punto máximo, lo verdaderamente fuerte todavía estaba formándose, como esas nubes oscuras que uno ve a lo lejos sin entender que vienen directo hacia uno. Mientras Antonio seguía afinando cada detalle del proceso legal desde Buenos Aires, Shakira avanzaba con su gira sin dar señales externas del huracán que tenía encima. Pero quienes trabajan con ella sabían que, detrás de cada sonrisa al público, había una determinación férrea alimentada por años de contención emocional. La burla de Clara no fue solo un comentario más, fue la última gota que rebalsó silencios acumulados. Durante una de las reuniones privadas con su equipo, Shakira explicó por qué esta vez la herida había tocado tan profundo. No era solo cuestión de imagen. Desde el nacimiento de sus hijos, Milan y Sasha, la cantante ha enfrentado críticas despiadadas sobre su cuerpo. Comentarios sobre su figura, sobre su edad, sobre su forma de bailar, sobre cualquier cosa que pudiera servir para atacarla. Y aunque ella siempre ha mantenido una actitud resiliente, la realidad es que está sometida a una presión física y emocional enorme. Su padre, cuyo estado de salud lleva años en altibajos, ha sido una de sus mayores preocupaciones. Y cada cambio emocional, por pequeño que sea, se refleja en el cuerpo. Ahí es donde la burla de Clara se vuelve especialmente cruel, porque apuntó justo a la parte que Shakira más se esfuerza en cuidar, tanto por su carrera como por su bienestar emocional. Por eso, cuando Clara comparó una foto de Shakira a sus 20 años con otra actual insinuando que ya no es la misma, no se burló solo de una imagen. Tocó la historia detrás de esa imagen. Tocó el sacrificio, el entrenamiento, la constancia, la disciplina casi militar con la que Shakira encara cada gira. Tocar eso era meterse con su esencia, con la mujer que se levanta cada día para volver a ser una artista de alto rendimiento pese a todo lo que carga. Fue esa parte, más que el comentario burlesco en sí, la que Shakira decidió defender con uñas legales. La noche de su segundo concierto en Uruguay, mientras los músicos afinaban instrumentos, llegó al recinto una carpeta con los documentos definitivos listos para su firma. Era el paso formal que daba inicio al proceso que Antonio había preparado. La cantante se sentó, revisó cada hoja con una calma casi solemne y firmó. No había temblor en sus manos ni señales de duda. Quienes estaban allí aseguran que, al terminar, dejó caer la pluma sobre la mesa y dijo algo que quedó grabado entre su equipo: el respeto no se pide, se exige. Esa noche, sobre el escenario, algo en su energía había cambiado. En medio de una pausa entre canciones, habló de la importancia del amor propio, del valor de la experiencia, del poder de mantenerse firme. No nombró a nadie, no aludió a nadie, pero cada frase tenía la precisión de un mensaje enviado a quien debía escucharlo. El público lo entendió sin que ella dijera más.
El estadio respondió con un rugido que parecía abrazar su dignidad entera. Mientras en Uruguay la emoción se elevaba, en España los primeros rumores sólidos sobre la acción legal comenzaron a filtrarse en medios especializados. Un periodista madrileño aseguró haber recibido información directa de una fuente cercana al equipo de Piqué que confirmaba que algo grave se está moviendo. Y aunque no mencionó detalles, el nombre de Antonio de la Rúa empezó a aparecer en titulares, generando una mezcla de sorpresa, nostalgia y morbo mediático. En Argentina, la prensa recuperó imágenes antiguas de Shakira y Antonio en eventos oficiales, en viajes, en momentos íntimos de pareja. Los comentaristas hablaban del ciclo que se cierra, de la alianza inesperada, e incluso de la justicia poética que representaba que él, el mismo que conoció cada versión de Shakira, desde la soñadora de trenzas negras hasta la estrella internacional, fuera quien liderará la defensa de su integridad ahora. Y eso, sin querer, avivó el fervor del público latinoamericano. No solo apoyaban la demanda, también celebraban el regreso simbólico de un aliado de su pasado. A kilómetros de toda esa conversación pública, Clara vivía los días más pesados desde que se volvió personaje mediático. El silencio que mantenía ya no era estratégico, era angustioso. No salía de su apartamento, no asistía a compromisos, no hacía apariciones. Algunos testigos aseguraron que había tenido una discusión con una amiga cercana en un café, donde repetía una frase casi desesperada: «Yo no pensé que llegara tan lejos». Pero a esas alturas ya no importaban las intenciones. El daño estaba hecho. Y lo más complicado era que no había una salida sencilla. Ni borrar la publicación, ni negar la captura, ni hacer un comunicado liviano serviría para frenar lo que se estaba formando. De hecho, según una fuente cercana al entorno de Shakira, ya se estaba considerando solicitar medidas cautelares en 2 países diferentes, algo que podría tener repercusiones no solo económicas sino también reputacionales para Clara. El equipo de Antonio estaba analizando qué jurisdicción ofrecía un efecto más inmediato, evaluando tanto España como Argentina, e incluso un eventual movimiento en Estados Unidos si la situación escalaba. Mientras todo esto sucedía, las redes seguían ardiendo. En TikTok, miles de usuarios subían vídeos defendiendo a la cantante y criticando las burlas hacia el cuerpo femenino. En Twitter, periodistas de espectáculos debatían qué tanto daño podía causar una demanda de este tipo a alguien tan joven e inexperta como Clara. En Facebook, las tías mexicanas y las señoras colombianas repetían una idea contundente: una mujer no humilla a otra por su físico. Eso es lo más bajo. Y esa frase, simple pero poderosa, se convirtió en una especie de lema colectivo. Esa ola de apoyo terminó de darle a Shakira la fortaleza emocional que necesitaba para seguir adelante sin temblar. Porque había algo que el público entendía mejor que nadie. Esta vez no era una pelea entre exparejas, ni un capítulo más del melodrama mediático de los últimos años. Esta vez era una mujer defendiendo su derecho a envejecer, transformarse y reinventarse sin recibir burlas por ello. Era una batalla simbólica que muchas mujeres sintieron como propia. Y así, mientras Clara se marchitaba en un silencio que ya no podía controlar, Shakira avanzaba con paso firme hacia la decisión final que estaba por revelar, y lo que ocurrió después cambiaría por completo la forma en que el mundo vería este enfrentamiento. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba, pero que todos intuían. Con los documentos ya firmados y el proceso legal en marcha, Shakira decidió cerrar el capítulo sin más ruido. Dejó claro a su equipo que no haría declaraciones públicas, que no caería en provocaciones y que su única respuesta sería la vía judicial. Ni indirectas, ni canciones, ni entrevistas. Solo un límite claro y definitivo. Mientras tanto, en Barcelona, Clara recibió, según fuentes cercanas, la confirmación de que la demanda avanzaría. Eso explicaba su silencio absoluto. Sabía que cualquier movimiento podía empeorar su situación. Su entorno intentó contenerla, pero la preocupación era evidente. No se trataba ya de un chisme, sino de una consecuencia real. Por su parte, Antonio, desde Argentina, envió el aviso formal a los abogados internacionales que coordinarían los próximos pasos. Con eso, el proceso quedó oficialmente activado. La presencia de su nombre en la estrategia legal causó un revuelo enorme en los medios, pero Shakira se mantuvo firme, ni nostalgia, ni espectáculo. Solo justicia y respeto. El público, al enterarse de que la demanda era inminente, cerró filas alrededor de la cantante. La frase que más se repetía en redes era simple, pero poderosa: una mujer no se burla del cuerpo de otra. Punto. La historia terminó en 2 silencios muy distintos. El de Shakira, sereno, estratégico, digno. El de Clara, tenso, incómodo, inevitable. Y así, sin gritos ni escándalos, pero con una decisión firme, Shakira dejó claro cuál es su límite.
no por venganza, sino por respeto propio. Y esa, al final, fue la lección más poderosa de toda esta historia.